Bueno, buenas noches. Este es un pequeño video en el que vamos a hacer una muestra de lo que significaron las simulaciones del ADC en cuanto a los periféricos del ADC, el DAC, el filtro y el preamplificador que se ponía antes del ADC. Eh, quien les habla, Jesús Mendoza y Wilson Rodríguez, en representación del Banco 5 del grupo de los martes y los jueves. Entonces, la primera implementación que tenemos aquí, el primer top module eh, que tenemos es el alto nivel de el amplificador, ¿no? Entonces aquí vamos a ir al perfil de simulación que tenemos acá, ¿sí? Entonces tenemos aquí como señales de entrada nuestro ciclo de reloj que ya está dividido, eh, o bueno, es nuestro ciclo general de los 50 MHz, nuestro pico amp, que es nuestra señal de habilitación a la máquina de estados que se creó para el amplificador, el reset, AM2, CSC, SDI y ocupados son las señales de salida que vamos a utilizar. Entonces, vamos acá, acá, process. Esperamos a que corra la simulación. Y entonces aquí tenemos nuestro resultado. Entonces aquí como primera medida dentro de lo que se había discutido que era importante para el pico AM, para el amplificador, es esta señal de pico AM que es mi señal de habilitación desde la máquina de estado general, que es hacia lo que queremos ir, ¿no? Integrar todos los periféricos del DAC, el ADC, el amplificador y el filtro para integrarlos en una máquina de estado general o en un top module general en el que podamos incluir todo lo que representa el filtro desde eh, entrada analógica, salida analógica, pero haciendo el tratamiento digital. Entonces aquí vemos estas señales. Esta señal de ocupado es una señal que es necesario que se habilitó para crear la instanciación general. El CLK, el pulso CLK, que es la señal de enable que divide la frecuencia de los 50 MHz a los que trabaja la FPGA y nos lo baja a una frecuencia de 5 MHz que es apropiada para la implementación que se quiere hacer aquí, teniendo en cuenta que el conversor análogo digital trabaja a una máxima frecuencia de 10 MHz. Entonces, desde un principio definir esta frecuencia pues garantiza de que todas las operaciones estén dentro del rango que se requiere. AMCS es la señal de habilitación dentro del multiplicador. SDI es una señal de salida, igual que AMDO, con la diferencia de que está una retardada casi un flanco de reloj de la otra. Aquí se especifican en cubos los estados que se plantearon dentro de la máquina de estados planteada y que se describen en el informe. Entonces está un estado de espera, inicio y un estado de ejecución. En el estado de ejecución, entonces hay un conteo de 0 a 7, de 0 a 7 porque 7 son los bits que contienen la ganancia que vamos a cargar de manera serial hacia la FPGA. Esto, bueno, no hacia la FPGA, sino hacia el DAC, que es el que va a hacer la operación y pues nos va a digitalizar la muestra que se tome en alguno de los puertos de entrada. Entonces, como se verifica acá, el estado de inicio eh, y en espera, pues aún no se ha cargado el dato y se supone que aquí resetea, hace el conteo de 0 a 7, se habilita aquí la señal bandera, que quiere decir que terminó con el módulo, manda a 0, manda al estado de espera y vuelve a un estado de inicio. Y este estado de inicio entonces me permite habilitar de nuevo el conteo. Esas son básicamente las características de estas señales y es lo que para el diagrama de tiempo nos sirve.
Ahora vamos a pasar al ADC. Voy a pasar al ADC. Entonces primero tenemos que configurarlo como auto module. Entonces para el ADC sintetizamos. Vamos al perfil de simulación. Vamos a la ADC. Estas son nuestras siguientes señales de entrada. SDO, ADCOM y ocupado también son señales de salida. El resto y el pico ADC, que es mi señal de habilitación eh, desde la máquina de estados general. Bueno, entonces este es el diagrama de tiempos para la segunda parte, que es el ADC. Entonces aquí el ADC tenía unas características importantes, es que tenía que hacer un conteo de 34 bits, o de 0 a 33, en el que se iban a pasar dos flancos de retraso de alta impedancia, de 14 bits de un canal, dos espaciados de alta impedancia y los 14 bits del siguiente canal, asumiendo de manera que toma la muestra, lee canal A y lee canal B y lo saca de forma serial. Entonces, como dijimos aquí en espera, permanece reseteado, y en inicio hace un conteo hasta 2 y ahí sí, entonces comienza a sacar el dato. Entonces, dentro de la lógica de salida de la máquina de estados, pues se especificó que hubieran criterios de parada en 0, en 2, en 15, en 18, en 16 y en 18, así como se especifica con esta bandera MUX. Y a partir de eso pudiéramos mantener también que esta alta impedancia se mantuviera por dos ciclos de reloj. Y esa se la dábamos a esta señal de que creamos. ADCOM entonces era la señal de habilitación que en el diagrama de tiempo que se especifica en la, en el manual de la FPGA, y específicamente del conversor análogo digital, era que tenía que mantener y respetar este diagrama de tiempo, ¿no? Eh, Aquí podemos observar este pulso CLK, que es entonces la señal de frecuencia dividida, pico de C es la señal de habilitación, la entrada pues es el dato de entrada, S2 es una señal de salida. El QUS entonces aquí me describe los estados, y como podemos ver el estado E1 representa el momento en que se empieza a sacar todo el dato, la señal de bandera cuando ha terminado. Entonces aquí, si aquí vemos, se activa bandera cuando ha llegado al módulo de 33. Aquí tenemos el ADCOM, que se deshabilita precisamente un ciclo de reloj después para que deje de leer por un ciclo y vuelva y habilite. Bandera MUX y bandera ID. Estas dos señales específicamente van hacia mantener eh, la sincronía de esta señal y respetando los espacios que deben haber entre el dato serial que sale de cada una de las terminales de entrada digitalizadas en el DAC, ¿no? Digitalizadas en el DAC. Ahora vamos entonces a pasar, bueno, este reset contador específicamente está en inicio y no en espera para que el conteo se dé lo suficientemente largo y se pueda garantizar el diagrama de tiempo que cumpla las señales de retraso, y cuando hablo de retraso me refiero a SDO y a salida específicamente. Aquí tenemos
ahora a nuestro DAC, bueno, nuestro filtro. Bien, nuestro filtro se configura como auto mode. Utilizamos perfil de simulación. Acá simulamos el DAC. Entonces ahora en la simulación del DAC tenemos también que respetar ciertos criterios, específicamente en el diagrama de tiempo descrito en en el manual de la FPGA estaba que tenía que contar hasta 32 bits, que mi dato de entrada tenía que tener entonces mi dato como tal, mi entrada tenía que tener los tenía que tener mi dato de entrada, seguidamente la dirección del canal por el que lo voy a sacar, y luego también tenía que tener la dirección, un comando en específico. Entonces aquí tenemos el DAC-CS, que es mi habilizador, mi señal de ocupado, que es mientras permanece haciendo la operación, el pico DAC, que es lo que viene también de la máquina de estado general, el CLK, el pulso, mi entrada concatenada, el resto del contador. Bandera es la señal que se activa cuando termina de contarse el módulo, como se observa acá. El QBUS entonces es la señal de los estados. Aquí por ejemplo hemos inicializado en hacer las señales. Salida, eh, LSD y LSDO, que tienen un retardo, y eso se ve un poco más acá. Tiene un pequeño retardo, entonces aquí se mantiene un poco más el SDO, que eso es lo que se quiere respetar dentro del diagrama de tiempo. Aquí la característica principal se cumple, mi señal de ocupado, que sería el negado del DAC-CS, ¿no? En mi flanco, mi enable del divisor de frecuencia para que los datos vayan más lento. Y la operación, pues, y la salida sería el que se hace acá al concatenar todos eh, los datos y como se espera que salga el dato que va hacia la terminal de salida y va hacia el DAC. Pues que va hacia el DAC, ¿no? Para que lo conviertan al analógico. Pero la entrada debe ser serial. Aunque teniendo en cuenta que viene de un dato que es netamente paralelo. Esta sería entonces la del DAC. Y entonces para terminar, entonces una muestra del filtro. Una muestra del filtro. Entonces ahora aquí en simulación vamos a hacer el filtro. El filtro está por acá. Acá está. Vamos acá. Ya. Bueno, ahora entonces como se puede verificar, pues tenemos entonces simulado el filtro. Aquí entonces la característica principal que hay que observar es la manera en que se van a cargar los datos, la manera en que pues se van desplazando, ¿no? La característica principal del filtro
es que se garantiza de que a medida que va pasando los ciclos de reloj, yo voy avanzando y se van desplazando cada una de las señales que tenemos acá. Entonces aquí vamos a ver una característica especial de lo que se tiene, y es que hay un conteo hasta 13. Ese conteo hasta 13 representa la lógica que hay antes del divisor de frecuencia antes del filtro. Para acumular el dato sería el que viene del ADC. Entonces necesita esperar 13 flancos de reloj para acumular eso. Y luego entonces aquí pues se da el paso sucesivo de las muestras hacia la hacia la hacia el siguiente registro, en el cual pues se van acumulando las muestras, ¿no? Aquí nosotros asumimos que la muestra de entrada o el dato de entrada para todas siempre era 2 y que los coeficientes eran 1. Entonces para el primer punto vale entonces 2, todos los coeficientes van el 1. Entonces cuando llega el primer dato, entonces la salida va a ser 2. Cuando llega el segundo dato, el 2 se desplazó y entonces mi muestra actual vale 2 y mi muestra anterior vale 2 también. Pero como sé que los tengo que sumar, vale 4. Y así sucesivamente, igual con la tercera muestra, tengo una primera, segunda y tercera muestra. La primera muestra que llegó ya se desplazó y estos están multiplicados por los coeficientes respectivos, las demás son cero. Entonces 2 por uno 2 por uno 2 por uno y la suma pues da 6. Y así se va acumulando hasta que llega al 20, ¿no? Que es cuando se han cumplido el total de coeficientes. Entonces, a medida que sigan llegando datos, si son para este caso, para este ejemplo donde el dato es 2, pues se va a mantener ese mismo dato. Y entonces dice que está operando bien. Y esa sería entonces pues la característica del filtro FIR. Con esto pues queremos mostrar que eh, por etapas la simulación coincide, y pues entonces se garantiza de que los periféricos funcionan y se puede pasar a la implementación. No está simulado acá, pero se eh, tienen los esquemáticos de la máquina de estados general y de los periféricos alrededor del Pico Lace para ejecutar esa máquina de estados. Entonces, muchas gracias, esperamos que haya sido claro el video para mostrar lo que se pretendía hacer para el mini proyecto.